ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, pues ya sé quién eres. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Omar. Puedo hacer, puedo anunciarte con el orgullo que me da. Claro que sí. Gracias. Ella es hija de Álvaro Matute, que descanse en paz. Muy bien. Uno de los grandes académicos que Claro que sí, mucho a cómo José no. Vasconcelos, hija de Álvaro Matute. Claro que sí. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que están conectando. Mario, bienvenido. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Ay, qué buena onda, Mario, que andas por acá. Qué gusto saludarte, man. Qué grata sorpresa. Muy a todo dar. Qué bueno, nos vamos a participar un rato, a ver, aportar algo. Eso, muy bien. Él es antropólogo social. ¿Estás en Morelos ahorita, no, Mario? Sí, estoy acá en Cuernavaca. Y bueno, pues desde acá participando un poco allá con el tema que pues eso es... Ya de por sí es llamativo. Ya de por sí es llamativo, exactamente. Entonces, Sí. pues yo bien agradecido. Estuve por ahí tratando de ver el video en YouTube, pero no pude descargar. No sé, algo pasó ahí, pues, pero dije, no, pues hay que... Muy bien. Perfecto. Bueno, pero qué bueno que ya logramos conectarnos. Pues, un buen grupo. Estimado Gabriel, ahora sí, de manera formal podemos entregarte la estafeta y arrancamos. ¿Estamos grabando? Por lo pronto, les solicitamos que silencien sus micrófonos para evitar cualquier interferencia. Gracias, ¿eh? Muy bien. Buenas tardes, compañeros, compañeras que nos hacen el favor de regalarnos minutos de sus minutos tiempo, ¿sí? Para esta plática que tenemos aquí. El Grupo Multidisciplinario de Académicos Aragón, GEMA, es un grupo que desde hace unos 2 o 3 años aproximadamente ha venido pues trabajando temas relativos desde luego a la educación, mesas de discusión, conferencias, debates y algunas otras actividades que nos han permitido crecer como grupo. Afortunadamente hemos podido hoy en día pues establecer una mesa en la cual estamos pues aquí disfrutando todos y todas. Para esta mesa dedicada a la figura de Paulo Freire, contamos con la presencia del maestro Rolando Sánchez Gutiérrez. Él es profesor académico en la carrera de Pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y también es profesor en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 096. Él tiene licenciatura en Educación Primaria Intercultural y es maestro en Desarrollo Educativo y actualmente cursa su doctorado en Pedagogía en la FES Aragón, también de la UNAM. Los campos de formación e investigación están centrados en temas de estudio sobre educación intercultural, comunalidad, decolonialidad, currículum y formación docente. Ha participado como ponente en coloquios, congresos, conferencias y simposios a nivel nacional e internacional, así como colaborador y coordinador de proyectos de investigación e intervención educativa en comunidades indígenas y rurales de Oaxaca. Le agradecemos mucho al maestro Rolando por haber aceptado nuestra invitación para esta mesa y también contamos con la presencia del doctor Marco Eduardo Murueta Reyes. Él es doctor en filosofía por la UNAM, donde también estudió la maestría en filosofía y licenciatura en psicología. Formador e innovador en los procesos de enseñanza, fue investigador y docente en el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, ISEM, donde impulsó la creación de la revista Horizontes Educativos. Actualmente conmemora sus 36 años como profesor titular de la carrera de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Iztacala. Tutor y docente del doctorado en Pedagogía de la UNAM, catedrático del doctorado en Educación del Centro de Estudios Superiores en Educación y ponente de la especialidad en Psicología Clínica y formación de terapeutas y la maestría en Psicología Clínica, la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, asesor de una gran cantidad de tesis de licenciatura, maestría, doctorado de Psicología, Pedagogía, Ciencias de la Educación y Filosofía. Maestro Rolando, maestro doctor Murueta, agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación del Grupo Multidisciplinario de Académicos Aragón. Estamos honrados con su presencia y pues bueno, le
para comenzar, le damos primero la palabra al maestro Rolando, quien nos preparó una presentación para esta ocasión. Y maestro Rolando, si nos puede hacer el favor de compartirnos su pantalla, si es tan generoso. Creo que ahí está. Maestro Rolando, lo escuchamos y acto seguido le damos la palabra al doctor Murueta para que continúe con el diálogo que establecemos aquí. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al maestro Rolando. Sí, sí, Gabriel, ¿me escuchan? ¿Sí se escucha? Te escuchamos muy bien, Rolando. Sí, pensé que no se oía. Muy bien, primero que nada quiero agradecer la invitación que me hicieron a este evento organizado por ustedes. Yo creo que esos esfuerzos en esos tiempos son muy importantes desde mi punto de vista porque nos ayuda a repensar en este espacio de asedio que tenemos, nos ayuda a repensar precisamente la situación actual en la que nos encontramos y al mismo tiempo nos ayuda bastante a reflexionar sobre la realidad y las problemáticas que hoy enfrentamos, creo yo, son problemáticas que nunca habíamos visualizado. Sin embargo, pues creo que la pandemia nos está dejando también algunas lecciones en torno a lo que está aconteciendo. Voy a compartir mi presentación. Aclaro de una vez, yo voy a comentarles algunas cuestiones que son tienen que ver con lo que yo he observado, con lo que he leído, con lo que he analizado en torno a la pedagogía crítica, en torno a la interculturalidad, y cómo esta puede ser el punto de discusión para repensar precisamente el pensamiento crítico desde distintas perspectivas. El título de la presentación se llama La pedagogía crítica y la interculturalidad en la encrucijada decolonial, la experiencia de investigación en contextos de diversidad sociocultural. Bien, tenemos ahí un pequeño mapa de contenidos, la pedagogía y el pensamiento crítico. Voy a hablar brevemente de ello, de los precursores del pensamiento o la teoría crítica, la colonialidad del ser, del saber y del poder, de colonizar la universidad, el porqué de la interculturalidad y la narrativa de una experiencia para cerrar. Bueno, primero que nada, tenemos que cuestionarnos desde este punto, ¿qué es el pensamiento crítico? Se manejan discursos, definiciones conceptuales, hay que cuestionar la realidad, cuestionar el mundo, emancipar el saber y el poder. Implica precisamente eso. Sin embargo, aquí estamos viendo un problema porque la pedagogía y el pensamiento crítico se encuentra actualmente, desde mi punto de vista, en una crisis debido a que se está cayendo precisamente en el activismo académico. El saber se ha quedado en el discurso en las aulas y no se ha reivindicado a partir de las acciones. Por ello es importante también hablar de descolonización de la universidad. Descolonizar los centros de investigación y la universidad implica justamente repensar desde qué perspectiva estamos desarrollando el trabajo de formación, tanto de estudiantes universitarios como de investigadores. En este sentido, desde mi punto de vista, es importante llevar a la universidad, sacarla del centro y llevarlo hasta las periferias. Otro problema que también se visualiza dentro de esta problemática es que hablemos de los intelectuales sobre el pensamiento crítico. Todos, la mayoría de los estudiantes, hablamos de un referente cuando preguntamos ¿quién desarrolla la teoría del pensamiento crítico? Nos remitimos muchas veces al discurso de Paulo Freire, al discurso de Henry Giraud, medianamente a Peter McLaren, pero es importante que nosotros entendamos que desde ahí, desde esos discursos, ya no hay más referentes en torno. Y para entender este paradigma, yo creo que es importante ir a la matriz de ese pensamiento crítico.
reivindicar el pensamiento latinoamericano desde la perspectiva que planteaba Simón Rodríguez, Andrés Bello, José Martín, Manuelita Sáenz, perdón, ahí se me pasó una letra, Carlos Mariátegui, pensadores críticos que realmente plantearon el sentido de la realidad desde una perspectiva, desde una visión de reivindicación, de emancipación, ¿sí? Entonces creo yo desde este punto que es importante también que nosotros empecemos a buscar ese origen, a reivindicar esas historias, esos pensamientos, esos pensadores que se han quedado en el olvido a lo largo de la historia. Creo yo que es importante comprender el sentido y la importancia de desarrollar un pensamiento crítico, pero es fundamental que las universidades empiecen en este sentido a despatriarcalizar. ¿Por qué lo digo? Porque hay una institución, una universidad colonizada en este ámbito y necesitamos descolonizarla, necesitamos democratizar y sacar de ese orden capitalista al pensamiento universitario, a la formación universitaria. En este sentido hay una colonización en los distintos ámbitos de la universidad. Y vamos a hablar en ese sentido. Para comprender el sentido y la importancia de desarrollar un pensamiento crítico, es fundamental que nosotros también pensemos que existe en este sentido un sujeto colonizado. Porque efectivamente existe un saber colonizado y en esencia la imposición de un poder patriarcal. Los sujetos actúan de acuerdo a distintos paradigmas que la sociedad actual impone a través del poder de la globalización. Y el sujeto es desprendido de su propia identidad. En este sentido, ese poder se manifiesta a través de ese fenómeno del capitalismo, de la globalización, del neoliberalismo, que promueve la desigualdad, el racismo, la discriminación, la enajenación, la alienación. Y en consecuencia, la escuela se ha encargado precisamente de reproducir esas prácticas, esas formas de pensamiento. Hablemos principalmente del ser. Existe un sujeto colonizado porque precisamente ese fenómeno de globalización y neoliberalismo ha llevado a que este sujeto se deje conducir por la moda, por lo que existe hoy. Existen personas que provienen de distintos contextos y reniegan de su propia identidad por el temor precisamente a esa discriminación, por el temor a ese señalamiento o ser estigmatizado por la diferencia que tiene. Este ser siente que al incorporarse al nuevo mundo, a la modernidad, tiene el derecho de ser igual que el otro. Y no es así. A veces el desprendimiento de la identidad nos lleva a una miopía cultural en donde nosotros estamos desprendidos de nuestro verdadero ser. Por otro lado, también existe la colonización, la colonialidad del saber. ¿Por qué razón? Porque se nos impone un tipo de conocimiento que nosotros tenemos que aprender a partir de lecturas como las de Marx, las de Max Weber, las de Kant, las de Althusser, Emilio Durkheim, clásicos que en la universidad constantemente se están repitiendo, reproduciendo. Entonces nos hemos olvidado de reivindicar las epistemologías, los conocimientos, las teorías, los pensamientos críticos que existen en Latinoamérica. Y eso también representa otro tipo de problema. ¿Sí? Esto representa desde mi punto de vista un tercer problema, porque en la universidad, ¿qué es lo que sucede muchas veces? En la universidad pasa de que los estudiantes al recibir la domesticación intelectual, pues en vez de hacer tesis terminan desarrollando temas. Y es algo que he venido sosteniendo desde que empiezo a analizar precisamente cómo se está dando el pensamiento crítico, desde qué perspectivas, y nos encontramos de que también en la universidad hay un colonialismo intelectual, hay un colonialismo epistémico, debido a que al estudiante se le dice, si no tienes un soporte teórico, metodológico bien fundamentado, tu tesis no tiene sentido. Y entonces el estudiante en ese rebuscar empieza a incorporar citas, empieza a discursar elementos que el autor tiene, que los autores plantean,
y se olvida de quién es él. Y entonces nuevamente en ese trabajo de tesis hay un desprendimiento del ser. ¿Por qué? Porque no está el sujeto que está escribiendo esa tesis. Está el discurso de esas epistemologías, de esos conocimientos, de esas teorías que se recuperaron, y entonces el estudiante desarrolló un tema y jamás mostró una tesis dentro de las instituciones universitarias. Por otro lado, es importante ver e insistir también en la importancia de empezar por despatriarcalizar la universidad. Tenemos que descolonizar ese tipo de formas de imposición de saber y de poder y construir nuevas formas de entender los conocimientos desde otra perspectiva. Por eso también desde hace unos momentos hablaba yo que es importante sacar a la universidad de su centro y llevarlo a las periferias. ¿Y por qué descolonizar la universidad? Porque es importante desde este punto de vista aclarar que la producción y el desarrollo de conocimiento no se puede generar si continuamos con ese activismo académico en las aulas. Por ello es importante sacar la universidad para convertir ese pensamiento crítico en un pensamiento militante. ¿Qué implica el pensamiento militante? Un pensamiento que se identifique con la resistencia. Es una contradicción que yo pueda decir que soy pionero de un pensamiento crítico, pero mis acciones van de la mano con la derecha conservadora. Mis acciones van de la mano con las ideas conservadoras que se empeñan en sostener el mismo estado de cosas. Y por eso también hay que repensar ese pensamiento crítico. Tenemos que reconceptualizarlo, reivindicarlo. Porque para que haya un pensamiento crítico es importante también que haya rabia, que haya indignación, ¿sí? Que nuestras acciones que emprendamos en la práctica del pensamiento crítico se dé en una militancia compartida con los oprimidos. Por otro lado, ¿por qué trato de articular esta perspectiva con la cuestión de la interculturalidad? Porque desde este punto de vista encontramos distintas luchas, luchas indígenas, luchas campesinas, luchas de la diversidad sexual, luchas de las feministas, luchas en todos lados. Vivimos en un mundo diverso y en un país diverso que desafortunadamente también está lleno de desigualdad, de racismo, de discriminación. Y todo esto es producto precisamente de la diferencia. La diferencia, más allá de concebirse como una forma de reconocer la existencia de una diversidad social y cultural existente, estamos viendo como el otro, como el extraño, como el raro. La diferencia no cabe en ese mundo de los iguales que se consideran normales. Esta diferencia se llama indígena, se llama diversidad sexual, se llama feminismo, se llama afrodescendientes. Es una diferencia que para el pensamiento colonizado, los indígenas no hablan un idioma, hablan un dialecto. Las personas que tienen una preferencia sexual no son seres humanos, son los raros, no son hombre o mujer, son extraños, ¿sí? No podemos hablar desde esta perspectiva de pensamiento crítico. Y por eso, frente a esa diferencia, cabe la reflexión, ¿hasta dónde están los alcances del pensamiento crítico y en qué medida se están replanteando las perspectivas de formación en las universidades, las perspectivas de investigación que se tienen que desarrollar? ¿Hasta nosotros logrado abrazar ese pensamiento crítico y ponerlo en práctica para lograr el cambio y la transformación de la realidad? ¿Sí? Si existe un escenario marcado por la desigualdad y marcado por la diferencia. Entonces, estos son elementos que nos sirven para repensar la cultura y una forma de redefinir el pensamiento crítico. Es importante que nosotros desde este punto empecemos a pensar en escenarios de reivindicación que nos permitan partir de una lucha por la igualdad y por la diferencia. Muchas veces dicen, es que igualdad y equidad es lo mismo. ¿Y por qué la diferencia?
Bueno, es que existe la necesidad de que cuando nosotros seamos considerados inferiores, tenemos que luchar por una igualdad. Pero cuando nuestra identidad esté en riesgo, tenemos que identificarnos y redefinir la diferencia. ¿Por qué razón? Porque no podemos ser iguales todo el tiempo. Pero la diferencia no existe sin la igualdad, ni la igualdad existe sin la diferencia. Ambos son inherentes. Y por eso mismo hablamos de interculturalidad. Porque se piensa muchas veces que la interculturalidad es exclusiva de los pueblos indígenas. Y no es así. La interculturalidad es justamente este proceso que estamos haciendo nosotros. Es un diálogo subjetivo e intersubjetivo. Es un diálogo que nos permite entre todos generar dispositivos que nos permitan apostar a la transformación de la realidad a partir de procesos, de experiencias, de historias de lucha, a partir de conocimientos culturales, a partir de otras formas de saberes, que nos permitan crear dispositivos para implementar elementos que nos permitan transformar esa realidad en distintos escenarios. Es decir, la interculturalidad representa justamente esa relación, esa apropiación de las formas, los procesos, experiencias culturales. No porque yo desarrolle, por ahí se habla de apropiación cultural. Nosotros no nos vamos a apropiar en la práctica de la interculturalidad de ninguna cultura. Nos vamos a apropiar de sus procesos, de sus experiencias, de sus historias. Incluso hay quienes van a las comunidades indígenas y se aprenden el idioma, se aprenden el lenguaje de los tzotziles, los tetzales, pero no me estoy apropiando de la cultura. Me estoy apropiando de esas experiencias, de esas historias, de esas formas que se practican en la cultura. Y eso no me hace diferente, pero tampoco me hace parte de la cultura. ¿Por qué? Porque el misticismo cultural que existe tiene formas de entender la identidad propia de los sujetos dentro de esos mismos espacios. Entonces, tenemos que pensar de manera crítica la interculturalidad y para ello es importante desarrollar un proceso de reflexión en donde el pensamiento crítico nos permita a nosotros establecer maneras de convivir entre distintas culturas sin que seamos estigmatizados, sin que señalemos esas diferencias, sino por el contrario, reconozcamos las fortalezas y esa ecología de saberes que existe dentro de esas comunidades. Por ello, voy a presentarles brevemente algunas imágenes y les voy a mostrar aquí, cuando hablo de descolonizar la universidad, es romper con esa cultura institucionalizada de ver que la formación universitaria se lleva únicamente dentro de los salones de clases. Tenemos que formar a los estudiantes con un sentido de investigación, con un sentido de formación militante que nos permita realmente caminar de lado con los oprimidos. Y en este caso, aquí en esta imagen, ¿por qué se lo estoy mostrando? Porque esta imagen representa esa parte de ese proyecto que venimos trabajando como colectivo interinstitucional entre profesores de la Universidad Pedagógica, profesores de la UNAM y profesores de la Escuela Normal Intercultural. Y ese es un trabajo, aquí las personas que están son profesores y estudiantes que emprendimos un proyecto para trabajar con un colectivo de profesores en una comunidad indígena llamada San Mateo del Mar. La comunidad de San Mateo del Mar se encuentra en la zona norte del Istmo de Tehuantepec, es un brazo del Océano Pacífico. Y ahí se enfrentan múltiples problemas, muchos problemas. Ahí ese territorio, San Mateo, Santa María, San Dionisio del Mar, perdón, Tehuantepec, Salina Cruz, Juchitán, La Ventosa, son comunidades que están asediadas precisamente por la implantación de generadores eólicos. ¿Y qué está pasando ahí? Hay una resistencia de estas personas porque este proyecto transnacional siga caminando. Y entonces hacen la reflexión y cuando fuimos nosotros nos reunimos con ellos y ellos pensaban que nosotros como profesores éramos promotores de la reforma educativa de Peña Nieto y decían, es que ustedes vienen nada más aquí a convencernos para que sigamos aceptando esas políticas educativas.
Y nosotros fuimos con el afán primero de escuchar. Y entonces, uno de los planteamientos que tenían ellos es que decían, mira, aquí pareciera ser que cuando llegan los proyectos transnacionales, afectan nuestra cultura, nuestra forma de vida, nuestra ritualidad. ¿Por qué razón? Dice, porque nosotros esperamos una época del año para que se produzca la pesca. Y en este sentido, dice, la fuerza del aire es la que nos ayuda a que se lleve el proceso natural de la lluvia, el ciclo del agua, que conocemos nosotros. Y con estas torres eólicas captan toda la fuerza del aire para generar energía y comercializarla. Sin embargo, ya no llega nuestra lluvia en nuestra época, en nuestro tiempo, en las temporadas en que nosotros estamos esperando, por más ritualidades que nosotros estemos haciendo. Entonces, dice, nosotros queremos cambiar nuestra escuela, ya no queremos que se enseñe desde la perspectiva del plan de estudios, ahora queremos con nuestros profesores cambiar, revalorar nuestra cultura y empezar a trabajar a partir de la cultura. Ellos se dedican al comercio y ellos están en un proyecto de resistencia en contra de esos generadores eólicos. Hay una resistencia política ahí, hay una resistencia cultural, porque esto que está provocando los generadores eólicos está alterando el clima, el ecosistema, las formas de vida, las ritualidades de la cultura misma. Entonces, ahí tuvimos que entrar nosotros para colaborar con los profesores en un proyecto de formación, pero al mismo tiempo aprender de ellos, de las formas en cómo practican su cultura y cómo este mismo proceso los ha llevado a reivindicar sus propios saberes, porque la idea de ellos es, primero tenemos que revalorar, aprender nuestra cultura para apropiarnos de otros conocimientos que vienen de fuera y definir qué es bueno y qué no para nuestra cultura. Y entonces entraron en un proceso de participación en donde participan maestros, alumnos, padres de familia, personas que le llaman sabios de la comunidad, y llevaron sus experiencias culturales, sus conocimientos, sus prácticas a la escuela. Y ahí trabajaban sus propias medidas, trabajaban sus huertos. ¿Sí? Se llevó a cabo un proceso de transformación de la educación a partir de sus propias prácticas culturales. Y en este sentido, nosotros trabajamos esta experiencia y lo denominamos proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto comunitario. Es un proyecto cultural que ellos están desarrollando. Y este proyecto cultural se está convirtiendo en un proyecto educativo que está tratando de cambiar las formas de vida de su propia comunidad a partir de la reivindicación de su propio ser. ¿Qué se plantea con este proyecto? Primero, estamos hablando de la decolorización de la escuela. Se está generando una ruptura con la idea de que plantean los elementos, el currículum que plantea el plan de estudios, y se empieza a replantear un currículum situado, una educación intercultural que les permita a ellos partir desde lo que son como cultura y reivindicarse para que de esta manera puedan entrar en contacto con otros actores. Un currículum situado en donde tanto alumnos como docentes participan, docentes investigadores. Nosotros como investigadores también somos aprendices de la cultura. ¿Sí? Aprendemos elementos, las prácticas culturales y llevamos un proceso de apropiación de experiencias. ¿Sí? Por otro lado, también la buena relación que se establece entre la comunidad y la escuela. Otro aspecto importante que nosotros vimos es que la lengua es una fuente de conocimiento en esas comunidades. ¿Por qué razón? Porque mientras para nosotros el día es un día ordinario, para ellos el día representa un proceso, tiene una cosmovisión. El sol y el día tienen el mismo nombre. Y para ellos representa ese espacio de vida en el que ellos transforman su realidad cotidiana. La luna y el mes también representan, para ellos tienen el mismo nombre, porque es el trayecto de la temporalidad que viven en esas comunidades. Y entonces nosotros a partir de esto, a partir de esta experiencia, a partir de la rebeldía, a partir de la indignación que ellos tienen por las afectaciones que están generando estos proyectos eólicos, empezamos maestro, también a solo debatir 3 sobre la minutitos, por posibilidad favor. de una didáctica decolonial. Bien,
Pues como prospectiva, ¿qué se puede plantear en este proceso? Crear escenarios de subjetivación e intersubjetivación, construcción de un currículum alternativo, vinculación y redes educativas nacionales e internacionales, en este caso la red FEIAL, desprendimiento de las prácticas institucionalizadas y la conformación de una nueva cultura académica. Fortalecer los proyectos comunitarios a través del trabajo colaborativo entre docentes e investigadores y la práctica de la formación de investigadores. Y llevar la universidad y a los estudiantes a las periferias, como se decía en un principio. Este es de manera breve y rápida lo que nosotros hemos trabajado y a partir de ahí hemos construido nuestros elementos de análisis para el trabajo del pensamiento crítico. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Rolando, quien nos expone sus ideas, pero también sobre todo nos expone planes estratégicos, ideas concretas que se llevan a cabo. Le demos la palabra al doctor Murueta, si es tan generoso, que nos va a compartir algunas ideas. Doctor Murueta, ¿nos escucha? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Gabriel. Murueta. Agradezco mucho la presentación. Agradezco mucho a Omar de la Rosa por la invitación a participar en este seminario, en este homenaje a Paulo Freire y al tema de la pedagogía crítica. Quiero felicitar al profesor Rolando Sánchez Gutiérrez por la labor que está desarrollando allá en Chiapas y pues las prácticas que están desarrollando ahí. Y quiero expresar que tengo pues una actitud o preocupaciones sociales y pedagógicas pues muy cercanas a las del profesor Rolando Sánchez Gutiérrez. Sin embargo, voy a decir otras cosas un poquito diferentes, tomando muy en cuenta sus planteamientos, pero pienso que abordando con un ángulo un tanto diferente y pues rompiendo algunos esquemas. Entonces me gustaría que se prepararan un poquito para oír cosas un poco heréticas, un poco diferentes a lo tradicional, ¿no? Primero decir pues que Paulo Freire es un orgullo para América Latina, para Brasil, para América Latina. Me tocó estar hace unos 9 años en Brasil en un congreso de educación de la ABRAPE, la Asociación Brasileña de Psicólogos Escolares y Educativos. El congreso, pues estarían unas 500 personas participando aquí, más o menos, y yo era el único mexicano en ese congreso. La mayoría era de Brasil, había por ahí de otros países latinoamericanos, pero la gran mayoría pues era de Brasil. Y se sorprendieron un poco los colegas brasileños, psicólogos brasileños, que yo fuera el único que en su ponencia mencionara a Paulo Freire. Ninguno de los brasileños lo había mencionado en su ponencia. Una vez que yo lo mencioné, ya se cuestionaron cómo alguien de otro país venía a mencionar a Paulo Freire y ellos que eran brasileños no lo tenían tan en cuenta. Casi todo el congreso estuvo dedicado a Vygotsky. No porque Vygotsky, no porque se hubiera sido dedicado explícitamente a Vygotsky, sino porque todo el mundo andaba en la onda vygotskiana, ¿no? Lo histórico-cultural. Y entonces Freire, pues relativamente olvidado, más o menos esto fue como por 2011, más o menos, 2012. Pero bueno, ahí se reflejaba una situación y que pues está vigente. Paulo Freire requiere ser rescatado. Es uno de los grandes pedagogos, uno de los grandes pensadores de la educación de todos los tiempos, de los mejores, de los más importantes, y pues no está suficientemente ponderada su presencia en los procesos escolares y educativos del mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora resulta que estamos siendo educados por competencias y ustedes pregúntenle, ¿quién es el creador del concepto de competencias? ¿Qué pedagogo? ¿Acaso Freire habló alguna vez de competencias? ¿O Freinet? ¿O Piaget? ¿O Vygotsky? ¿O Claparède? ¿O Pestalozzi? ¿O cualquiera de los grandes pedagogos, incluyendo a Dewey? Pues no, ninguno. Y sin embargo, la educación del mundo ahorita se rige por ese concepto que fue creado por una persona con no mucha trascendencia, de apellido Stendhal, que era evaluador de competencias de personal dentro de las empresas, ¿no? Y de ahí ahora la OCDE y todo lo... Entonces, sí es muy importante lo que decía el profesor Rolando Sánchez, la descolonización. Me preguntaban cuál es la diferencia entre decolonial y descolonización.
de decolonización y descolonización. Son conceptos muy cercanos porque la decolonización es aquello que va disminuyendo la colonización, y la descolonización pues es su efecto. O sea, la decolonización es el acto, aquello que promueve la descolonización. Tiene que ver un poco con develación, obviamente con deconstrucción, Derrida y la deconstrucción, y la decolonización como el proceso de irse descolonizando. Pero yo quisiera agregar, aparte de la descolonización, otro concepto más radical todavía que la descolonización, que le vamos a llamar, tiene una pronunciación un poco difícil, es la desoccidentalización. Desoccidentalización. Y que van juntos, ¿no? La descolonización y la desoccidentalización, pues van juntos en América Latina. En Europa, pues nada más sería desoccidentalización. Pero en América Latina, pues es descolonización, porque justamente Europa trajo lo occidental aquí y lo impuso a las culturas mesoamericanas y a las culturas mestizas, le impuso pues la mentalidad europea, la mentalidad occidental que surge pues desde Sócrates, como diría Nietzsche, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, en el sentido filosófico, y en el sentido político, Alejandro Magno, en el siglo III a.C., tratando de imponer la democracia ateniense, la democracia griega, a los pueblos persas, a los que consideraba bárbaros. Y desde entonces Occidente supone que tienen ellos el modelo a seguir, y que lo que no se parezca a lo que ellos comentan o deciden, pues es bárbaro o indígena, ¿no? Como le llaman o le llamaron a los pueblos mesoamericanos, y que ahora estamos reivindicando como pueblos originarios, inclusive superando el concepto de indígena, porque el concepto de indígena plantea una frontera entre lo indígena y lo no indígena, ¿no? Y es mucho más reivindicativo el concepto de pueblos originarios, y por eso cada vez es más importante hablar de pueblos originarios por su derecho a impactar y a mantener puntos de vista, y a participar con sus puntos de vista, y a defender pues su historia, su nación, sus naciones, sus culturas, sus formas de ver el mundo, como ya decía también el profesor Rolando. Entonces, pues Paulo Freire, en una buena proporción, es un pensador latinoamericano, descolonizador, decolonizador, pero como eso va a ser lo herético, hay partes de Paulo Freire, y yo diría del pensamiento crítico, aunque Paulo Freire pues no propiamente lo consideran como un fundador del pensamiento crítico, con Yuyó, con McLaren, pero más bien era del pensamiento libertador. Y ahí iba a decir que heréticamente, voy a decir que en algunas cosas Paulo Freire pues mantiene ciertas pautas del enfoque occidental, que hoy voy a tratar en pocos minutos de pues darle un nuevo giro, a ver si lo logramos hacer así, ¿no? ¿Qué es lo que Paulo Freire aporta? Bueno, en primer lugar, el cuestionamiento de lo que es la pedagogía del oprimido, ¿no? De la educación bancaria, esa idea unidireccional del maestro y el programa enseñando, y el alumno asimilando, incorporando. Eso es lo que más se conoce de Paulo Freire. En segundo lugar, en primer lugar, el cuestionamiento. Segundo lugar, como alternativa, el diálogo. Y eso no hay que perderlo de vista. Si bien desde Sócrates ya estaba el diálogo, ¿no? Sócrates, la mayéutica, era un sistema de diálogo. Entonces, podríamos decir que en Freire se retoma el concepto de diálogo socrático, de que llama en algún momento la pedagogía de la pregunta, ¿no? El preguntar como forma de educar, de repensar, de plantearse los dilemas. Entonces hay una aportación fundamental, y también algo que viene de Marx y que lo retoma Paulo Freire, pues es la idea de que el educador también necesita ser educado, y que también aprende al educar, no solamente transmite, sino que es un proceso pues de construcción recíproca entre los aprendices o los educandos y el educador, más bien dicho. Entonces, ahí hay contribuciones muy importantes de Paulo Freire.
No hay que perder de vista en todo esto que voy a decir que Paulo Freire tiene una formación cristiana y que él empezó con un socialismo cristiano y está ahí vinculado con lo que va a ser posteriormente la teología de la liberación. Pero tampoco hay que perder de vista porque el cristianismo es parte de la colonización. Y por eso digo que aún en Paulo Freire hay aspectos pues colonizados relativamente, ¿no? Jesús de Nazaret pues es un referente histórico más allá de que nos lo hayan impuesto como Dios o no, es un referente histórico. Pero una cosa es que sea un referente histórico y otra cosa es adscribirse a la fe de seguir su doctrina en todos los aspectos, aunque podríamos decir que mucho de Jesús de Nazaret es muy rescatable, pero la misma idea de que sea el Dios en el que hay que encomendarse y la fe, y que va a tener implicaciones para lo siguiente, porque en el cristianismo y en la teología de la liberación se convoca justamente al cambio de pensamiento. Cambia tu mentalidad y el mundo cambiará. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como si eso se pudiera decretar, ¿no? Sí, qué bonito, yo diría, más que el amor al prójimo, habría que hablar del amor a la comunidad, del amor a la familia, a los amigos, a los compañeros, a la comunidad inmediata, pero también a la nación, ¿no? Que la nación es transgeneracional, es decir, los que ya murieron y los que vienen después. Ese es el amor a la nación, el amor a la humanidad, a la vida, ¿no? Más que el amor al prójimo, como pensó o planteó Jesús de Nazaret. Y que en el caso de Paulo Freire, pues va a estar un poquito en esta tesitura del amor al prójimo, ¿no? Y claro, con un sentido libertador. Una cosa curiosa del pensamiento de Paulo Freire es que se da en una etapa, Paulo Freire publica su primer libro, Pedagogía de la Libertad, en 1967. Y en 1970, Luis Althusser, francés, pensador francés, publica su libro, La ideología y los aparatos ideológicos de Estado, en los que plantea la tesis de que la escuela sirve para sostener al Estado, para reproducir al Estado. Y bajo esa tesis de Althusser parecía que la escuela, pues en lugar de acudir a ella, habría que liberarse de ella, porque a través de la escuela te estaban domesticando, te estaban sometiendo, y mientras que Paulo Freire tiene la gran contribución de ver a la escuela también, o a la educación, más bien dicho, como vía de liberación, vía de libertad, de emancipación. Entonces, estas dos figuras, ¿la escuela es reproductora o es emancipadora? Y pues pareciera que en general ha sido más reproductora que emancipadora, pero no hay que perder de vista, como no lo perdió Paulo Freire, su papel emancipatorio y que en términos simplemente muy generales sería mucho peor que los niños no fueran a la escuela, a pesar de Iván Illich, a que estuvieran al margen de la escuela, a que si van a la escuela tienen mucho más posibilidades, sobre todo si entran a niveles altos de escolaridad, o sea, educación universitaria, de posgrado, pues obviamente tienen mayores posibilidades que si no lo hacen. Entonces, hay que entender más bien desde la perspectiva de Gramsci que la escuela es un campo de batalla ideológica y que ahí estamos participando con las diferentes perspectivas y no es o solo reproductiva o solo libertadora, ¿no? Y ahí yo creo que Freire lo entiende muy bien. Otra cosa que es la central que quiero abordar en mi participación es que Freire tuvo una evolución interesante. Fíjense que empieza con la palabra generadora, tratando de acercar el conocimiento a las vivencias de los, en este caso, él trabajó mucho, como ustedes saben, la alfabetización. Entonces, como la palabra generadora era partir de la realidad de las personas, de lo que usaban, de lo que vivían, para de ahí empezar a enseñarles a leer. ¿Sí? Y luego poco a poco se fue desarrollando una evolución que no muchos han visto y que hoy vamos a ver. Hay una evolución de Freire el análisis y de la educación alternativa, de la lectura alternativa, de la comprensión alternativa de la realidad. Hay una evolución ya hacia principios de los 70 se empieza a hablar de la educación como parte del conocimiento, de la creación de conocimiento y del proceso creativo en el acto educativo. Incluso llega a decir creador.
Y en las cartas a Guinea-Bissau, que ya son de 1975-76, la experiencia en Guinea-Bissau con el gobierno revolucionario que estaba ya de Amílcar Cabral, pues empieza a plantearse algo que a nosotros nos interesa mucho más y que va a derivar en lo que sería hoy la pedagogía de la praxis, que es la pedagogía de la acción transformadora. Fíjense cómo hay una evolución. Yo creo que la parte de la conciencia, que es muy cristiana, hazte consciente, ¿no? Es muy occidental todavía. Primero concientízate, sé crítico, analiza y después podrás transformar. Y en las cartas a Guinea-Bissau, Freire vislumbra algo que ahora en la teoría de la praxis lo estamos consolidando, es no te puedes hacer crítico si no haces. Y más bien el pensamiento se forma y se transforma por la acción o junto con la acción. No es primero pensamiento y luego acción, como se pensaba en las primeras etapas de Paulo Freire. Hay que ser críticos, hay que ser analíticos para luego poder transformar. Mucha gente que es crítica y analítica en la universidad es perfectamente asimilada al muro, al ladrillo de la pared que dice Pink Floyd, después de salir de la universidad. ¿Sí? Entonces, no es por ahí. Por eso nosotros estamos entrando la pedagogía de la praxis, que es la que yo estoy proponiendo, como su nombre lo indica, la praxis es la acción transformadora. Y por eso consideramos que habría ya que romper una herejía que les va a sonar muy interesante, habría que romper ya el concepto de currículum. ¿Por qué? Porque el concepto de currículum es lineal y además es individualista. Todos estudiando lo mismo y eso se mantiene en la pedagogía crítica. La relación alumno, educador, educandos, como si el educador solamente se relacionara individualmente con cada uno de los educandos. Hay una ligera intuición de que los educandos entre sí también pueden dialogar y también pueden aprender unos de otros, pero lo que no está previsto en las pedagogías hasta ahora y que estamos contribuyendo con la psicoterapia, con la pedagogía de la praxis, es la colaboración, el formar equipos de trabajo en las aulas para establecer proyectos de transformación social y que ahora lo estamos recientemente nombrando como la escuela centrada en el tequio o la pedagogía del tequio. Ustedes saben lo que es el tequio y sobre todo el profesor Rolando lo debe saber muy bien por su experiencia allá en Chiapas, ¿no? El tequio es una palabra de origen náhuatl que significa trabajo voluntario para la comunidad. Claro, en cierta forma en los pueblos mexicas, pues no era solamente un deseo o voluntario, era prácticamente una obligación trabajar para la comunidad. Pero en ese trabajo para la comunidad nosotros estamos viendo un principio que le podríamos llamar el principio del principito, que en la teoría de la praxis le llamamos la ley del principito, que no sé si ustedes recuerden este libro del principito, Saint-Exupéry, que es genial, y que el principito cultiva una flor, ¿no? Y la cuida, y que no le dé el viento, la riega, total que la flor se desarrolla preciosa. Y después que ya está la flor en su esplendor, camina el principito en el planeta donde habita y encuentra un montón, bueno, muchas rosas parecidas a las que él había creado. Y sin embargo le dice al zorro, que es su amigo dentro de la novela, que por qué él siente que pues, esas flores son tan hermosas como la suya, pero a él le parece más valiosa aquella. A él la que le importa es aquella. Y entonces le da esta respuesta que es una ley psicológica de la teoría de la praxis. Lo que hace valiosa tu flor es el tiempo que le has dedicado, el esfuerzo que le has dedicado. Entonces, si queremos que alguien ame a la comunidad, no solamente al prójimo, ¿qué es lo que necesitamos de acuerdo a esta ley del principito? Que los niños se eduquen haciendo, dedicándole esfuerzo a la comunidad. Y entonces sí, eso es el antídoto contra la corrupción, eso genera un sentido de comunidad y eso es otro tipo de escuela. Entonces el currículum es una prisión, es algo que ata. Actualmente los currícula de quinto año de primaria a tercero de prepa son esencialmente absurdos. Un 70-80% absurdos, un 20% quizás sean útiles. Más o menos el 70-80% de lo que se aprende entre el quinto año de primaria y tercero de prepa se olvida. Cerca del 80%. ¿Por qué? Porque es absurdo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de para qué sirve un binomio al cuadrado? Si es que algún día lo supieron. ¿O para qué sirve un logaritmo?
¿O para qué sirve saber la hipotenusa o poder calcular el cateto adyacente o hacer un balanceo químico? Digo, si no eres químico, ¿no? Entonces necesitamos que la educación toda tenga sentido, como decía era el espíritu de Paulo Freire, y que tenga sentido creador. Por eso hemos acuñado el concepto de aprendizaje creador, y frente al concepto de competencias de la OCDE, estamos proponiendo el concepto de cooperanzas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las competencias son capacidades abstractas. Aprender a redactar una carta. Las cooperanzas son acciones que tienen sentido, que tienen destinatario. No escribas una carta, escríbele una carta a alguien con una cosa que le quieras comunicar. Entonces centraríamos esto y sería la evolución de la palabra generadora y del concepto de creación del conocimiento en Paulo Freire al aprendizaje creador por cooperanza, y además con proyección social, con sentido de comunidad y con sentido afectivo, y como uno de los elementos fundamentales de un proyecto social nuevo que sería la sociedad del afecto, que va más allá de lo que algunos han considerado el socialismo, porque en la sociedad del afecto también se trata de proyectar los talentos individuales y de engrandecer a la persona, no solamente centrarse a la comunidad. La sociedad del afecto se basa en que la persona tiene sentido de comunidad y la comunidad tiene sentido de cada persona. Es decir, genera la proyección y la máxima expresión de los talentos de las vocaciones individuales. Ese énfasis en el desarrollo individual articulado con la comunidad es propio de la sociedad del afecto y está ausente en los proyectos socialistas, quizá en Marx no, pero sí en los proyectos socialistas prácticos, en Makarenko incluido. Makarenko plantea la comunidad por encima de la persona y no, también la persona cuenta. Y esa es la sociedad del afecto que estamos tratando de construir a través de generar protagonistas desde la escuela, en todos los aspectos, desde proyectos. Por eso los docentes en las escuelas tendrían que ser personas que tuvieran entusiasmo por hacer algo interesante para la comunidad. Un docente apático, apolítico, que pesimista, no sirve para este proyecto que queremos proponer de la escuela como centro de acción social y cultural y como aprendizaje creador. Necesitamos docentes, formar docentes que amen a su comunidad, que obviamente conozcan su historia y que tengan el entusiasmo de decir, vamos a hacer algo con esta comunidad, vamos a mejorar su clima, su medio ambiente, su cultura, su organización, su afecto, muchísimas cosas, ¿no? Su educación, etcétera, tantas cosas que se pueden hacer. Imagínense los 35, 36 millones de estudiantes que hay ahora en México volcados a hacer cosas interesantes de impacto cultural y social sobre la comunidad. Sería grandioso, pero no, pues estamos más en la tendencia, desgraciadamente, a lo que decía Luis Althusser, aprender algoritmos, aprender logaritmos, aprender álgebra sin saber para qué sirve, ¿no? Número. Y entonces eso es absurdo. En cambio, si hay proyectos que se pueden realizar, todas las ciencias se vuelven relevantes e interesantes. Entonces, pues ese es el concepto que hoy les quisiera yo proponer para iniciar el diálogo, ¿no? Entonces, en lugar del concepto de currículum, estamos planteando el concepto de campo de posibilidades educativas que se haría análogo a lo que es ahora mucho de la cibernética. O sea, ¿cuál es el menú? ¿Cuál es la propuesta del programa? ¿Cuál es la propuesta del docente? Y con base en la propuesta del programa y del docente, y no solamente una propuesta, por ejemplo, yo con mis alumnos les puedo decir, pues miren, tengo este abanico de propuestas. A mí me gustaría crear una escuela para padres, me gustaría crear una formación de empresas cooperativas, educativa, ¿no? ¿Por dónde les gusta? ¿Por dónde quieren hacer las cosas, no? Yo les propongo y les doy elementos y ellos van proponiendo, aportando, integrando y hacemos un proyecto grupal que pretende ser trascendente. Hacemos libros, hacemos folletería, hacemos videos, hacemos eventos, hacemos cosas que van trascendiendo y que hacen que los estudiantes se sientan con una autoestima, decir, yo hice ese video, yo hice tal obra, yo hice esa escalera, yo propuse en esa comunidad tal cosa. Entonces es un nuevo proyecto que estamos pensando muy interesante y que lo ponemos a consideración de ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, doctor Murrueta. Gracias, profesor Rolando, a ambos por su
participación, por su colaboración en esta mesa, donde recordamos a Paulo Freire, pero también y sobre todo recordamos pues, el legado y cómo en tiempos recientes pues, se han venido resignificando mucho de sus conceptos y llevando sus planteamientos, reorientándolos a otras posibilidades según los contextos, según también las ideas de las personas que están interpretando a este autor. Y le cedo la palabra al maestro Jorge Luis Paz, quien nos va a plantear algunas preguntas para empezar a abrir ahora sí el debate, la discusión y todas las ideas que podamos plantear aquí en el Pleno. Muchas gracias. Buenas tardes a todos otra vez. Antes que nada, si quieren empezar a formular algunas de sus preguntas, quieren mandarlas por el chat o si quieren abrir sus micrófonos para participar, estamos abiertos. Se abre ahora sí que la discusión para que todos puedan participar. Entonces, antes que nada, yo quisiera plantearle una pregunta a cada uno de nuestros expositores que me parece hicieron una interpretación muy interesante de lo que es el pensamiento de Paulo Freire desde diferentes ámbitos. El ámbito de la práctica, el ámbito de la intervención como tal, como nos lo estuvo explicando el maestro Rolando. Y bueno, en el caso del doctor Marco Eduardo, en el ámbito de los significantes, ¿no? De la posibilidad de crear nuevas formas conceptuales para poder enfrentar todo lo que implica el fenómeno educativo, partiendo desde un aspecto que es básico y medular como es el currículum, y oponer a ello o cambiar el concepto por una cuestión de campo de posibilidades educativas. Bueno, yo escuché algunas de sus reflexiones y me gustaría preguntarle, por ejemplo, al maestro Rolando, ¿qué opina, por ejemplo, hablando de lo de la descolonización y de la despatriarcalización, me parece que estuve escuchando, ¿qué opina, por ejemplo, de los casos que vemos en Hollywood, por ejemplo, de las cuotas de género, de etnias, de raza? El caso, por ejemplo, de Yalitza Aparicio, de Ángela Ponce, Miss España, que es transgénero, o de Yari Jones, el ícono de Calvin Klein, que es una mujer afrodescendiente y que tiene características, digamos, físicas no estereotipadas, no es delgada, tiene sobrepeso. ¿Qué opinas de ese tipo de casos? Estamos hablando, por ejemplo, si lo viéramos desde la perspectiva que estabas analizando, estamos teniendo un avance en cuanto al reconocimiento de la diferencia, en cuanto al reconocimiento de lo divergente, o qué implica ese tipo de cuotas o qué implica ese tipo de políticas que se están llevando a cabo ahorita en diferentes industrias, en diferentes ámbitos de la sociedad. Eso sería, por ejemplo, para el maestro Rolando. Y en el caso del doctor Marco Eduardo, hay una frase, un comentario que me llamó la atención, que me gustaría que ahondara un poquito en ello, que tiene que ver con el hecho de que Paulo Freire no ha sido no ha sido ponderada. Esa fue la palabra que utilizó. La labor, su tarea, su perspectiva, toda esa tradición o todo ese edificio teórico que él nos brindó a la pedagogía. No ha sido ponderado. ¿Cuál cree que serían las razones por las cuales no ha sido ponderado? Partiendo del hecho de otra frase que usted planteó, que es de Gramsci, partiendo del hecho de que finalmente la educación es un campo de lucha ideológico. ¿Por qué otro tipo de pensadores, incluso algunos que tienen una cierta cercanía con él, tienen más presencia en el ámbito educativo y no Paulo Freire, y sobre todo en el ámbito latinoamericano, por supuesto? Esas serían dos de las primeras preguntas que me gustaría plantearles, y si gustan los invitados, los que están participando acá con nosotros, plantear sus preguntas, bueno, pues sería un buen momento. Sí. Aquí ya llegó alguien, ya llegó una pregunta en el chat. Nuevamente, muchas gracias por las exposiciones sumamente interesantes. Solo me gustaría plantear dos cosas rápidas. Para el caso del maestro Rolando, hay compañeros que, no sé si usted conozca esta red de universidades alternativas,
Hay una red de universidades alternativas que se encargan precisamente de sacar adelante proyectos educativos que podríamos caracterizarlos como que están ajenos a la oficialidad, ¿no? Si a alguno de los que nos escucha, el mismo maestro Rolando, le interesa este tipo de grupos, por supuesto podríamos hacer el enlace. Repito, es la RUA. Si usted lo busca en Facebook, Red de Universidades Alternativas. No solo hay en México, hay en Latinoamérica, y me parece que el maestro Víctor ya también tiene contactos con este tipo de proyectos al otro lado del charco, ¿no? Es muy interesante. El martes, a manera de anuncio, mañana es martes, si no me equivoco, la Universidad Revolución, un esfuerzo de un compañero, Oscar Hernández Neri, junto con Víctor y otros profesores, que también ese es un proyecto bien interesante, producto de la lucha constante. Si alguien está interesado en seguir, mañana va a haber a manera de inauguración de un posgrado, si no me equivoco. Bueno, podríamos pasarles el dato para que se unan y, aunque sea en línea, conozcan este tipo de esfuerzos que creo yo tienen como sustento lo que aquí se ha discutido y lo que el fin de semana pasado, quienes estuvieron siguiendo el primer Congreso Mundial de Educación 2020 a favor de la escuela pública y en contra del neoliberalismo educativo, pues, ¿no? El viernes, el sábado y domingo, bueno, se dieron días completos para reflexionar sobre una pedagogía crítica que tiene como base, pues bueno, los principios que ya el doctor Mureta Poiré nos recordaba, aparecerían en sus dos primeras grandes obras que han sido emblemáticas, Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, ¿no? Bueno, hay como datos de organismos o de organizaciones que podrían estar siendo de su interés. Y yo sí estoy, también me gustó mucho que el doctor Mureta trajera ahorita a colación, al menos en el primer Freire, este lado occidental de la propuesta freiriana, ¿no? Si nosotros leemos sobre... Freire va a ser un autor que no se caracteriza mucho, al menos por citar sus fuentes. Al menos sus 2, 3 primeros, tal vez 4 primeros libros, sí hay varias citas de los autores a los que él recurrió para estar pensando lo que escribió, pero ya después es muy difícil tener un seguimiento de qué autores son los que están abonando sus propias reflexiones. ¿Por qué digo esto? Porque en sus primeros libros, vuelvo, sobre todo Educación como práctica de la libertad, Pedagogía del oprimido, y uno que le sigue, que ahorita no me... Creo que es el de la autonomía o de pedagogía y política, perdonen, cita mucho, sí, ciertamente, a filósofos de un existencialismo francés, entre ellos Gabriel Marcel, ¿no? Por ejemplo, a Karl Jaspers, que también se podría caracterizar por esta línea, y va a ser también muy asiduo o citador sobre todo de una encíclica en particular que se llama Madre y Maestra, si no mal recuerdo, de Juan XXII, ¿no? Papa de finales de los 60 de la Iglesia Católica. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que sí hay un pensamiento freiriano trastocado, no sé si valga la palabra, por lo que Richard Rorty actualmente le estaría llamando la idea de un hombre paradigmático. Y esta idea de hombre paradigmático, que no es más que la consecuencia de las grandes revoluciones burguesas de Europa occidental, ¿no? Estarían dibujando una imagen de hombre que se consolidaría en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y esta idea de hombre estaría atravesando las primeras obras, digámoslo así, de Paulo Freire. El que lo haya rescatado el doctor Mureta me parece muy interesante y coincido totalmente, ¿no? Ahora, la primera pregunta que hacen acá en el chat es de Jesús Salazar Ballesteros, muchísimas gracias, y dice, me imagino que para ambos invitados, en el proyecto de la nueva escuela mexicana, ¿ven indicios de una pedagogía crítica o descolonizadora? Gracias y saludos a todos. Pues no sé si alguien más desea plantear alguna inquietud antes de escuchar nuevamente al maestro Rolando y al doctor Murueta. Si ya no hay inquietudes, creo que de momento no, pues seremos atentos a lo que invitados puedan comentar. Gracias. Bueno, con respecto a la primera pregunta que planteaba el profesor Paz, el compañero Paz, creo yo que si hay un avance o no acerca del reconocimiento de esas diferencias, aún sigue siendo un esencialismo. Realmente no hemos avanzado en ese sentido. Si estuviésemos avanzando en ese ámbito, creo yo que primero tendríamos que estar hablando de un esfuerzo del reconocimiento cultural, del reconocimiento
acerca de las identidades, cuestión que no se está dando. O sea, me mencionaba Alicia Aparicio, sí, Aparicio, ¿no? Y me mencionaba a otros personajes que tienen algunas características que se están viendo en un escenario de publicidad, en este caso, ¿no? Con las películas. Creo yo que esa obra donde participa esta Yalitza, pues es como una invitación a la indignación acerca de la vida cotidiana que llevan las personas de las comunidades. Y es el espejo donde se ve el indígena cuando dice, tu espacio únicamente está como trabajadora doméstica, como trabajador, como obrero o como cargador en los espacios, estos en las terminales. Entonces creo yo que cuando hablamos de esta cuestión del reconocimiento a la diferencia es como tratar de buscar visibilizar la vida cotidiana de estas personas. Sin embargo, no existe ningún avance en este ámbito, principalmente porque estamos en un ámbito, en un ambiente de desigualdad social, cultural, política, incluso económica, podríamos decirlo. A mí no es que yo quiera meter esta cuestión con las problemáticas que estamos viviendo a nivel nacional, pero ver un carro de este grupo que protesta, que se llama Frena, que dice que yo quiero un país en donde mi sirviente no sea mi autoridad o algo así, ¿no? Entonces, ver a esas personas que llegan con sus guardaespaldas y con los maleteros ahí hasta el lugar en donde está su plantón. Dice uno, ahí están visibilizando precisamente que vivimos en una etapa de neoesclavitud en donde el poderoso, el que tiene el sustento económico, es capaz de mostrar cómo puede tratar a las demás personas. Entonces, volviendo al punto de las diferencias, no hemos avanzado en el reconocimiento de las diferencias. No, porque seguimos en un país, en un mundo, no solo en el país, en un mundo polarizado por ideologías políticas y por formas de pensamiento adverso. No hay un reconocimiento en este sentido porque definitivamente se ha vuelto el discurso de la diferencia en un discurso asistencialista, en un discurso de Estado. Únicamente se está planteando como una forma de manifestar el reconocimiento que no se expresa en la práctica. Entonces, en este ámbito no hemos avanzado, así como tampoco hemos avanzado en el derecho a la igualdad. Es decir, vivimos en una especie de reconocimiento funcionalista y no de un reconocimiento crítico, un reconocimiento funcionalista, en el ámbito de que únicamente se plantean por parte del Estado la necesidad de incorporar estos discursos a los discursos de la política social. Pero en ningún momento se ha visto ni siquiera el esfuerzo del Estado por llevar esto a un proceso en donde realmente exista un reconocimiento de dicha diferencia, incluso de la igualdad. Y esto definitivamente pues nos está conduciendo más allá de reconocer esa diferencia a una polarización, porque hay quienes incluso hasta nuestros tiempos todavía se resisten al reconocimiento de la diferencia. Y nos vamos, voy a citar un documento que escribió Enrique Krause en Letras Libres, cuando se empezaba a debatir el punto del multiculturalismo. Y se decía que esta perspectiva tenía que plantear el reconocimiento de los derechos de los pueblos, de sus autonomías, de sus formas de gobierno, de sus formas de educación. Y entonces Enrique Krause, en sus argumentos para estar en contra de esta propuesta, decía, es que no podemos desoccidentalizar lo que decía el profesor Marco Eduardo. No podemos romper, ¿no?, con la ética del occidentalismo y dejar que cada quien haga lo que quiera, decir que los pueblos tienen derecho a hacer y a practicar su cultura, sus formas de gobierno, su autonomía. No puede ser posible esto. ¿Por qué? Porque estaríamos rompiendo con la estructura institucional del Estado.
Y entonces dice uno, bueno, en la lógica de Enrique Krause, ¿el indio es indio y no tiene derecho? El indio es indio y el Estado es el Estado. Y el Estado se impone. Y por eso hablaba yo de patriarcado, porque precisamente es eso. El patriarcado es el control que se ejerce. El patriarcado en este ámbito es lo que se impone, las formas de conocer, las formas de saber, de actuar, de vivir. Y esto viene aunado al capitalismo, a la globalización, a esos fenómenos que vienen destruyendo los procesos culturales de los pueblos. Y entonces, este planteamiento de Enrique Krause precisamente es una muestra del racismo intelectual, que funcionan como intelectuales orgánicos y que cuando ven en riesgo la política de Estado, tienen que salir a relucir sus argumentos para desechar cualquier otra posibilidad de construcción cultural. Entonces, no hay todavía ese reconocimiento de las diferencias. ¿Sigo? Gracias, maestro Rolando. Muchas gracias, Sí, sí, maestro sí. Marco. Creo que Mario Díaz quiere decir algo antes que yo. A ver dónde estamos. Gracias, perdón, me presento Sí. rápidamente. Soy Mario Díaz, antropólogo social. Digo, yo no estoy en la línea de la pedagogía como tal, como formación primera académica, pero bueno, siempre ha sido un tema que está ahí como de ladito a la antropología social. Y bueno, yo quisiera nada más abonar un par de ideas en torno a esto de qué tanto se ha podido atender a la diferencia y qué tanto se les ha podido avanzar en ese reconocimiento. Yo creo que sí, buena parte de lo que se ha logrado sigue en el discurso, ¿no? Como dice el maestro Rolando. Pero yo creo que hay algunos ejemplos en donde sí podemos contemplar algunos esfuerzos que han logrado aterrizar en algunas cosas. Y específicamente quiero mencionar el caso de de las lenguas, los idiomas indígenas o de los pueblos originarios, como ahora los mejor llamamos, digamos, por decirlo de alguna manera, que pues no sé, mediados del siglo XX estaban los esfuerzos del gobierno desde la parte educativa de tratar de tachar, por decirlo así, la reproducción cultural de esos sistemas lingüísticos, y que inclusive se llevaron campañas y todo con la intención de que pues todos los chavos aprendieran a hablar español, ¿no? Los niños, y fueran de alguna manera perdiendo sus lenguas madres, sus lenguas originarias. Y creo que ahora hay un esfuerzo, si bien sí, desde una perspectiva institucional y desde una perspectiva que finalmente pues son los que tienen como la capacidad de poder organizar esto, creo que se ha podido de alguna manera reconocer, al menos en términos, si no el del tamaño que uno quiere o que uno quisiera, pero sí se ha logrado como reconocer que ahí tenemos lenguajes igual de valiosos y de válidos que pues, cualquier otro idioma en el mundo, que deben ser promovidos, rescatados. Hay muchos trabajos donde hay ya traducciones, hay círculos de poetas que escriben en náhuatl, que están siendo publicados en náhuatl, por ejemplo, y en otros idiomas, auspiciados en algunas ocasiones desde la propia institucionalidad y desde otros lugares también, desde autoorganizaciones y demás. Entonces creo que sí, la mayor parte está en el discurso aún, todavía no se entiende bien. Los ejemplos que ponía el maestro Jorge Paz sobre Yalitza Aparicio y la modelo de quién era, de Calvin Klein y esto, yo no sé si representen de alguna manera una especie de intentar hacer una especie de decir, bueno, es para que nos demos cuenta que también existe lo latino, y dentro de lo latino lo indígena, y dentro de lo indígena las formas diferentes, como para callar un poco el asunto. Digo, la verdad es que yo siempre he pensado que un buen trabajo de cine, que es el caso de Alfonso Cuarón, no deja de estar siendo aplaudido por parte de
Hollywood y en este caso de la industria cinematográfica gringa, como un ejemplo de que, miren, sí nos damos cuenta de que ustedes también hacen algo, están un poquito de moda, está un poquito de moda el poner a una latina como Miss Universo y cosas de esa naturaleza, pero en el fondo, pues es porque precisamente esta manera de hacer cine de Alfonso Cuarón o esta manera de hacer modelaje de diferentes mujeres y demás, está de alguna manera siguiendo los patrones norteamericanos de la producción de cada una de esas cosas y en ese mismo sentido, pues se vuelven como observables y ya permitidos dentro de por ahí. Pero creo que independientemente de esos casos que me parecen sí hasta cierto punto fatuos, creo que hay esfuerzos donde sí se está logrando alguna reconocimiento de las diferencias. Me quiero referir también rápidamente al caso de los pueblos afromexicanos, básicamente concentrados en la costa chica de Guerrero, de Oaxaca y del otro lado en Veracruz, en donde pues hay diversas organizaciones, asociaciones civiles algunas que sabemos que pues no siempre son precisamente lo más bueno, pero sí se han logrado algunos avances en ese sentido de la visibilización, de la consideración como personas no vulnerables, sino vulneradas, ¿no? A lo largo de la historia, o sea, es algo distinto y que se está tratando de encontrar la manera de cómo se pueda lograr esta visibilización, porque probablemente desde nuestra occidentalidad estamos teniendo el problema de que pues nosotros creemos que somos nosotros los que tenemos que ver las cosas, ¿no? Y que somos los únicos que las tenemos que ver, y entonces perdemos de vista que a lo mejor también nosotros podemos ser sujetos de observación de cualquier otro, y en ese mismo sentido, pues perdemos como las coordenadas de nuestros conceptos, ¿no? Eso nada más para abonar un poquito al tema de la diferencia. Y aprovechando ya nada más rápidamente, tengo una pregunta para el doctor Marco Eduardo, que tiene que ver, a mí me suena súper interesante esto de las cooperanzas en lugar de las competencias. Creo que uno de los mayores problemas de este mundo es precisamente pensar en la competencia, que creo que es algo que no nos va a servir y en su momento va a terminar por acabar con nosotros o con desaparecer. Entonces creo que este concepto de cooperanzas me suena bastante coherente y como algo realmente perseguible, pero mi pregunta es que cuando vayamos hacia la comunidad y hacia la creación de la comunidad, lo que me cuesta trabajo es cómo insertamos esto en procesos urbanos que son ampliamente contradictorios a la comunidad, en el sentido de las cantidades, pues. O sea, por un lado, sí la cooperanza, quiero pensar en círculos relativamente pequeños que puede funcionar en ambientes relativamente de poca población, pero cuando estamos entrando en procesos urbanos y que es un proceso pues que está en aumento todavía, me cuesta trabajo pensar quién coordina entonces algo que pueda funcionar así. O sea, si no estaríamos de alguna manera institucionalizando o teniendo que institucionalizar de alguna manera algo que, digo, de cualquier manera estaré yo más de acuerdo en esto que en las competencias, pero que al mismo tiempo parece que no tendría como la capacidad de autosustentarse de manera propia, sin una coordinación, o en su defecto, esta manera de autosustentarse, pues, ¿cómo la haríamos llegar a la población? Muchas gracias a todos. Sí. No, pues muchas gracias, Mario. Mire, doctor Mureta, hay una manita levantada, Pablo Castro. ¿Qué le parece si escuchamos a Pablo Castro? Y ahora sí, ya después de Pablo, vamos a lo que tenga que comentarnos de lo que ya ahorita planteaba Mario Díaz y de las preguntas para acá en el chat. Mi estimado Pablo, ¿abrirás tu micro? No te escuchamos, Pablo.
La verdad no sé qué pasó, pero en el momento en que terminó de hablar Mario, me sacó. No, pero ya regresó, Ya que eso estoy es lo aquí. importante. Eso. Afortunadamente, no sé, algo así ¿Nos como escuchas, Pablito? un Sí, algo boicot, pasó con la... algún boicot. Alguien que Pablo, quería no. silenciarlo. Sí, Alguna persona que me quiso reprimir, pero no. no se Bueno, puede. Le- muy pe- interesante lo que a Omar. perdón, perdón, doctor Mota, le comentaba que había una mano levantada de Pablo Castro. Sí. ¿Le parece si escuchamos a Pablo Castro? Y ya Ah, ahorita regresamos ahora sí con lo que, sus comentarios, pues gracias. No sé si ya me escuchan. Ya te escuchamos sí. bien. Ya, sí, es que no sé qué pasaba. Sí, nada más serían como unos comentarios también como al margen, como notas a pie de página que me surgía pensar a partir de ambas exposiciones. Una sería pensar la cuestión de la dirección de la multiculturalidad. Hace tiempo sacaban un documento de estas personas de Mexicanos Primero, que ya cuando uno investiga quiénes son estas personas ya deja de leer sus documentos, porque son puras personas con intereses puramente económicos, ¿no? No educativos, pero se dedican a sacar muchos textos sobre hacia dónde direccionar la educación. Pero en uno de estos documentos mencionaban que había que abrir la educación mexicana hacia la multiculturalidad, y a mí me parecía interesante porque lo que hablaban era de cómo abrir esta educación occidental hacia personas de otro tipo de cosmovisiones que aprendieran lo que se debe aprender en la educación occidental, pero sin de alguna manera violentar, ¿no? La cosmovisión desde la cual ellos se crían. Creo yo el problema es que, por ejemplo, y a esto me refiero con la dirección de la multiculturalidad, es que pareciera ser que solo somos multiculturales cuando hay que incluir a otros en esta supuesta normalidad y no para que los supuestamente normales nos empapemos de la diferencia. Es decir, se habla de que aprendan español, pero cuando se habla de que los que ya saben español aprendan mixteco o aprendan alguna otra lengua. No solo que ellos aprendan esta cultura occidentalizada, sino cuando se habla que los que ya están en la cultura occidentalizada aprendan también de las otras culturas y de las otras cosmovisiones, que creo que es el punto faltante en esta agenda de la multiculturalidad. Por otra parte, con lo que se mencionaba en varios puntos de Yalitza Aparicio y demás, creo yo que como dice Diego Lizarazo, la diferencia hoy en día solo existe como forma de consumo. Es decir, nos importan solo en tanto pueden consumir y en tanto los podemos convertir en objetos de consumo. De otra manera, no nos interesan, ¿no? De cualquier comunidad y de cualquier comunidad, de cualquier orientación sexual, de cualquier color de piel y demás, solo nos interesa en tanto podemos hacer que consuman los productos o en tanto los podemos hacer a ellos productos de consumo. Con lo que comentaba el doctor Marco Eduardo, me parece muy importante, por ejemplo, que reflexionáramos de cuál es el estado de Freire en Brasil hoy en día, ¿no? Que pareciera ser que Freire está siendo sacado de Brasil, sobre todo por el gobierno de Bolsonaro y todas las personas que comulgan con él. Freire está siendo como tachado de, lo llaman ellos, pareciera ser que la derecha es igual de ignorante tanto en México como en Brasil, porque dicen que son lenistas, que nos van a convertir en Venezuela y demás, y los mismos argumentos utiliza la derecha tanto en Brasil como en México, ¿no? Y se dice que la enseñanza de Freire es marxista, eh, y que por eso hay que silenciarla, ¿no? Que por eso hay que excluirla, que por eso hay que evitarla lo más posible. Y entonces, por ejemplo, es interesante, ¿no? Que en un seminario, en un coloquio ya no esté Freire y de repente en Brasil estén excluyendo a Freire, valga decir, está sufriendo un doble exilio, ¿no? Ya incluso después de muerto, Paulo Freire en Brasil. Y lo que comentaba de la escuela como reproducción o resistencia,
que es uno de los tópicos que también trabaja José Domingo Contreras, me parece que la resolución es importante. Es que decir que la escuela es reproducción o resistencia, diría Deleuze, es un falso dilema. No tiene por qué ser necesariamente o la una o la otra, y creo que eso lo decía de manera muy importante el expositor. Es un campo de batalla, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser una de las dos, sino que puede vivir en la contradicción de ser ambas o de ser institucionalmente una, que sería la reproducción, pero en el campo de las prácticas cotidianas ser otra cosa, que sería el de la resistencia, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ya por último hablar también de esto que, por ejemplo, los neomarxistas o los marxistas que escriben hoy en día estarían en contra, ¿no? De, por ejemplo, estas luchas de las pequeñas resistencias, de las pequeñas diferencias, ¿no? De las diferencias de género, del feminismo, de las diferencias étnicas, porque dirían que todas esas luchas nos distraen de la verdadera lucha, que es la lucha de clases, ¿no? Que, o sea, que incluso así lo maneja Santiago Castro Gómez y creo en algunos momentos también Slavoj Žižek. Las pequeñas luchas de revoluciones, de pequeñas diferencias, hacen que el gran sujeto revolucionario se desaparezca, ¿no? De alguna manera se empiece a desvanecer. Como si no pudiéramos conciliar, creo yo, el problema de las pequeñas luchas identitarias con el gran problema de las luchas de la desigualdad económica, que es una lucha que no hay que dejar de olvidar y no hay que dejar de evidenciar, ¿no? Que el 10% de la población mundial tiene el 90% de las riquezas y además son responsables del 80% de las emisiones de CO2, por poner un ejemplo, ¿no? Y la otra cuestión sería lo que Benjamín Arditi llama el reverso de la diferencia, ¿no? El problema de que hay, como dice Gianni Bátimo, hay muchas diferencias y las diferencias tienen que aprender a dialogar entre ellas. Pero como dice Benjamín Arditi, también hay un reverso de la diferencia que además es una cuestión que ya había trabajado mucho Karl Popper, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias sí podemos aceptar y qué diferencias de repente habrá que decir cuidado, ¿no? A mí me da mucha risa porque los que están en contra de las comunidades LGBTIQ dicen, pues ahora yo me voy a declarar caballo, ¿no? Y ustedes me tienen que aceptar a mí como un caballo. O si de repente se me antoja declararme como mujer, ustedes tienen que aceptarlo. Y dice Benjamín Arditi, no, o sea, ellos no entienden que la lucha identitaria no es tan sencilla como de repente decir yo soy una calabaza, sino que tiene sus reglas, tiene sus propias luchas, tiene su propio código, tiene su propio lenguaje. Y entonces en ese reverso de las diferencias, por ejemplo, es una problemática que han tenido hoy en día en los últimos meses las comunidades LGBT, porque las comunidades de pedófilos se quieren anexar al movimiento, ¿no? Y ellos dicen, no, a ver, cuidado, hay ciertas diferencias que no pueden comulgar, porque hay ciertas diferencias que como violentan el derecho de otras diferencias, no podemos comulgar con ellas. Es lo que decía Karl Popper en Los enemigos de la sociedad abierta. Hay diferencias como los nazis, que no las podemos aceptar por el simple hecho de que su fundamento es violentar a otras diferencias. Entonces, creo yo que hay que pensar en este tipo de cosas, que son más cosas más que para resolver, para ponerlas en tensión cuando intentamos discutir sobre este tipo de tópicos, y serían nada más como los comentarios que yo dejaría al margen. Muy bien, Pablo. Gracias. Ahora sí, doctor Marco Eduardo. Muchas gracias. Muy interesante el diálogo. Y pues empezaría por el final. Yo creo que, contrariamente a lo que dijo Pablo al final, Pablo Castro, yo creo que se trata de resolver, ¿no? No de ponerlas en tensión. Justamente lo que nos queda de occidentalización y que está presente en varias de las expresiones que hemos tenido ahorita es suponer que alguien nos tiene que reconocer. Eso es Occidente. Que ellos reconozcan la diferencia, que ellos reconozcan a Yalitza no, ¿por qué? ¿No? Justamente por eso hay que desoccidentalizarse y hay que aclarar que la desoccidentalización no quiere decir borrar Occidente, ¿eh?
No quiere decir, ahora yo no queremos nada saber de Occidente. No, lo que quiere decir es que dialoguemos con Occidente y con Oriente y con Mesoamérica y con cualquier otra persona y otra cultura de tú a tú, como cualquier otra perspectiva, porque obviamente hay cosas que Occidente también ha aportado, ¿no? No tenemos que darle una patada y ya, sino hacer este entremezclamiento. Segundo lugar, habría que, el pensamiento crítico tiene dos elementos que habría que precisar o aclarar. Uno, la crítica parece estar relacionada con el cuestionamiento, ¿no? Marx hizo la contribución a la crítica de la economía política como el cuestionamiento del capital, y ahí hay una tesis de Marx que está implícita, no está totalmente explícita, que es la idea de la dialéctica hegeliana, que pone énfasis, fíjense, una de las diferencias sutiles quizá o no tan claras entre Hegel y Marx, es que Marx pone énfasis en la negatividad, en el cuestionamiento, en el señalamiento, en la crítica en el sentido coloquial de la palabra crítica. Hay que criticar, hay que cuestionar y cuestionar a todo el mundo, y Lenin lo hereda, ¿no? Y hay que decir lo que no nos parece. Pero ¿y qué sí les parece? Bueno, Marx y Engels sí propusieron el socialismo científico, el manifiesto comunista, pero mucha de la obra de Marx es cuestionamiento y cuestionamiento, y mucho de la obra de Lenin es duro, duro, quiénes son los amigos del pueblo, y hay que develar, hay que descubrir a nosotros, que eso es occidental en el sentido de estar centrado en el pensamiento y una especie de verdad revelada. Entonces, el Cosic tiene un libro muy famoso que es La dialéctica de lo concreto, pero tiene un artículo muy interesante que se llama Dialéctica de la moral y moral de la dialéctica, en el que analiza el concepto de crítica. Y dice, crítica no significa solamente cuestionar o denostar al otro, significa hacer esta especie de balance y de análisis de lo que sí aporta, de lo que no aporta, y de posibilidades. Entonces, el pensamiento crítico tiene, por una parte, la influencia de Marx de un sobrecriticismo, diría yo, de poner la negatividad más que la síntesis como motor del cambio. Marx pensaba que agudizar el conflicto era la forma de generar el cambio. A ese grado, al grado de que algunos marxistas, ahí no Marx, dicen, qué bueno que ya está el conflicto más fuerte en tal lugar porque se agudizan las contradicciones y por lo tanto se avisorará o podrá llegar el cambio. Y ese es un concepto que yo considero equivocado. La tesis que yo estoy planteando post-marxista sería, pongamos el énfasis en la síntesis. ¿Qué queremos? ¿Cuál es la salida? ¿Por dónde es? Y eso se articula mucho con Gramsci otra vez en ese caso, porque Gramsci tiene un concepto que ha sido incluso malentendido. Bueno, tiene dos conceptos malentendidos. Uno es el de hegemonía y el otro es el intelectual orgánico. Hegemonía porque, por ejemplo, decían algunos compañeros de los movimientos con los que estamos participando, decían, no, lo que queremos es que no haya hegemonía, porque la hegemonía se piensa pues como un sometimiento, pero un secreto muy importante, psicosocial, psicopolítico, es que no puede dejar de haber hegemonía en cualquier familia, en cualquier, o sea, si no es la hegemonía patriarcal, pues tendría que ser la hegemonía antipatriarcal o equitativa. Pero no puede haber una hegemonía porque tiene que haber un consenso mínimo entre quienes van a colaborar en un proceso. Y ese consenso, dice Gramsci, se llama hegemonía. Entonces, de lo que se trata es de romper la hegemonía de los que someten y generar la hegemonía de la justicia, de la equidad, de la libertad. Entonces, sí se necesita la hegemonía. Por lo tanto, lo que se requiere es la síntesis. Incluso lo podemos ilustrar hasta con, fíjense, llegaron a Mesoamérica, a Veracruz, a lo que hoy se llama Veracruz, llegaron un grupo de 400 españoles y aquí había pues como 200,000 habitantes, o ahí mismo en el entorno de lo que es Veracruz había ya una población pues mucho mayor que 400. Pero llegó Cortés y dijo, aquí se llama la Villarrica de la Veracruz. El primer día que llegó, poquitas horas, aquí se llama la Villarrica de la Veracruz. ¿Y quién te autorizó para bautizarlo? No, pues yo llego y bautizo. Eso es lo que es la síntesis, es decir, hacer la propuesta, Entonces lo que necesitamos no es solamente cuestionar, no solamente queremos que haya una descolonización, queremos que haya una despatriarcalización, queremos que haya una aceptación de la diversidad.
¿no? Pues hay que mostrar y hay que empezar a aceptar nosotros la diversidad y empezar a comportarse como no patriarcales y como desoccidentalizados. Y una de las formas de estar desoccidentalizados, descolonizados, es generar lenguaje, generar propuesta. Generar, así como la Villa Rica de la Veracruz, nosotros de hecho ya con el movimiento que yo ando participando en el Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, hicimos una ceremonia y el árbol de la noche triste ya no se llama árbol de la noche triste. Ahora se llama árbol de la noche victoriosa. Digo, como una ilustración, un pequeño detalle, pero que lo reiteramos cada año. Cada vez que se cumple un aniversario de la noche victoriosa, el 30 de junio, hacemos una serie de expresiones en sentido con eso. Entonces estamos ahí modificando el lenguaje, modificando la práctica. Entonces, la diversidad de las culturas no se tendría que ver como una separación, cada quien su cultura. El reto que tenemos, y es la base de la creación, es la hibridación, la síntesis, la integración. Por eso es muy importante en Paulo Freire el diálogo. Pero no solamente el diálogo de dime tú y te digo, sino dime tú y te escucho. Quiero saber, quiero captarte, quiero entenderte y quiero integrar tu discurso con el mío. Y desde luego, en ese diálogo, pues hay matices y hay enfoques, ¿no? Mucho de lo que hacen, el Che Guevara ha sido comercializado, ¿sí? O sea, lo mimetizan a un lenguaje establecido, ¿no? Una de las preguntas que me hacía Jorge Paz, ¿por qué Paulo Freire ha dejado de ponderarse? No, Paulo Freire primero lo mimetizó el INEA en México. El INEA y trabajó con la palabra generadora, pero era una palabra generadora que no tenía que ver con la vida de las personas, sino que era, a ver, la palabra generadora es ser pala, ahora la familia, pala, pela, pili, polo, etcétera, ¿no? Pero no era una cosa arbitraria, que no, si la persona no usaba pala, ¿por qué esa iba a ser la palabra generadora? Esa era un ejemplo que Paulo Freire utilizó en algún momento dado. Entonces, las culturas hacen su hibridación de diferente manera, ¿no? Es decir, así como Occidente mete cosas de Mesoamérica y mete a los negros, se les llama afrodescendientes, lo utilizamos aquí en creo que Gabriel habló, no me acuerdo quién, de los afrodescendientes. ¿Y por qué no hablamos de los europeodescendientes? ¿No? O sea, Obama, vamos a decir que es afrodescendiente y Clinton o el Trump son europeodescendientes, ¿no? Entonces, no, todos son estadounidenses, puede ser negro, no negrito, no persona de color. Fíjense cómo en el matiz en que se está utilizando la palabra, es que es una persona de color, no le digas negro porque pues, ¿no? Es despectivo, pues es negro y es tan real como el otro que es blanco, que es amarillo, que es rojo, que es verde. ¿Por qué vamos a estar como edulcorando las cosas? Y justamente en esa forma, en ese manejo estamos reproduciendo y asimilando la ideología. Entonces, empecemos nuestra propia descolonización haciendo nuestra síntesis y por eso campo de posibilidades educativas y por eso cooperanzas, que lo que decía Mario Díaz, ¿no? Justamente las cooperanzas tienen que ver con la planeación educativa, no planees para individuos, planea para grupos y planea para proyectos de incidencia social. Desde la planeación podrías decir, ¿por qué no hacen revisa o buscan dentro de la comunidad cuáles son las necesidades, vean si son ambientales, si son culturales, qué posibilidades, y les haces unas propuestas, un menú de propuestas al grupo, ¿no? Y no es individuo por individuo. ¿Qué proyecto van a hacer este docente con sus alumnos? ¿Qué proyectos trae históricamente el docente? ¿Y qué proyectos les convoca y les propone a los alumnos? ¿Y cómo integra a los alumnos? Recibe su interés, su vocación, sus motivaciones y las integra y generan un proyecto. Eso puede hacerse en cualquier escuela, en cualquier universidad. Nosotros lo estamos haciendo ya, no estamos esperando que nadie nos autorice. Inclusive el programa que a mí el programa oficial, eso lo revisamos en 1 o 2 clases. Cada quien trae, digamos, en el caso de la universidad, trae 20 lecturas, son 20 alumnos, suponiendo. Pues cada quien hace una de las lecturas para la próxima clase y las empezamos a discutir y desde ahí analizamos qué es lo que podemos hacer de acuerdo al que le llamamos campo, porque tiene un campo temático, campo formativo, campo de posibilidades educativas. En este caso estamos formando psicólogos educativos. ¿No? ¿Qué podemos hacer como psicólogos educativos por nuestra comunidad inmediata o mediata? Podría ser la comunidad de la colonia, del barrio, o la comunidad municipal, o la comunidad estatal, la comunidad regional, la comunidad nacional, la comunidad internacional, la comunidad latinoamericana, la comunidad mundial. No es solamente la comunidad inmediata, el amor a la comunidad. Entonces, la propuesta que tenemos es
hacer esta tendencia a la síntesis, a proponer. Tenemos mucha dificultad en América Latina para proponer. A muchos colegas que son psicólogos les he preguntado y les pregunto a todos ustedes, ¿algún concepto que estén proponiendo, alguna idea, algún proyecto? Bueno, como el profesor Rolando está haciendo algunas cosas allá en Oaxaca, pero ¿cómo lo está conceptualizando? Porque fíjense, mientras no tengamos conceptos, la importancia del lenguaje dentro de la hegemonía, mientras no tengamos conceptos, pues estaremos utilizando los conceptos pues prestados, ¿no? Y ya Freire nos aportó unas cosas, pero Freire, decíamos, todavía está en la idea pues cristiana, individual, concientizadora en una parte muy importante de su formación, y es hacia la parte final donde ve la importancia de la acción transformadora, ¿no? Entonces, retomemos a Freire, retomemos el espíritu creador de Freire y empecemos a nombrar y a dialogar e incorporar, a hacer esa síntesis en las aulas y a afirmarnos, no esperar a que nadie nos reconozca, sino empezar a afirmarnos. El hecho de que ya aquí el profesor Omar de la Rosa diga, vamos a hacer un seminario y vamos a ponderar a Pablo Freire, ya es un acto político, ¿verdad? No es esperar que alguien nos reconozca de que Pablo Freire vale la pena. Aquí Pablo Freire está vivo, lo estamos haciendo vivir y lo vamos a hacer vivir hacia el futuro, ¿no? ¿Qué me faltará de lo que estaban comentando? ¿Hay alguna cosa por ahí que me falta? De la escuela nueva, pues la escuela nueva no existe, ¿no? La escuela nueva viene por lo menos desde Montessori hasta nuestros días. La escuela nueva mexicana no existe. Pablo Moctezuma no es un educador. Hay un pequeño matiz de que hay que recuperar un poco más la historia del país, pero el modelo educativo vigente hoy en la escuela mexicana es el modelo tradicional, capitalista, hegemónico. Ah, y les iba a decir del otro concepto de Gramsci, que también no deja de ser relevante, que es el concepto de intelectual orgánico, que es la mayoría de los que he escuchado la interpretación que dan del intelectual orgánico, es el intelectual orgánico de la clase dominante. Pero Gramsci también plantea los intelectuales orgánicos y sobre todo de las clases subalternas. ¿Y qué es el intelectual orgánico? Dice aquel que genera las palabras, los conceptos que le permiten la cohesión y la expresión a las personas de las clases, a los grupos subalternos, a las clases subalternas. Entonces nos toca a todos los profesores, a todos los docentes, a todos los científicos alternativos ser intelectuales orgánicos de algún tipo de perspectiva, y pues propongo que sea de la perspectiva de la equidad, de la justicia, ¿sí? Y sí, pues que Yalitza haya estado en la película de Cuarón y que Cuarón haya reivindicado ahí este personaje, pues a mí me parece que sí es un paso, ¿no? Me parece que sí es un paso que Obama haya sido un presidente negro, que sí es un paso que se empiece ya a hablar más de pueblos originarios, que lo empezamos a plantear hace tiempo. Bueno, lo empezaron a plantear en Bolivia, lo retomamos y ahora ya algunos gobernantes hablan de pueblos originarios. Cada pasito es importante, diría Gramsci. Claro que no son pasos todavía esenciales como para decir que ya estamos del otro lado, pero ¿quién va a ser ese otro lado, esa nueva sociedad? Pues no esperemos que la hagan los actuales, ¿eh? Ni siquiera López Obrador. López Obrador está, toda la cuarta transformación está dentro del esquema capitalista, presidencialista de la democracia occidental, y no piensa en el poder popular, en el poder social, no se le ocurre, y además parece que ni le conviene. Él quiere seguidores, movimiento, y en algunos sentidos, pues él, desde que tuviera Peña Nieto, pues mejor que esté López Obrador, pero todavía hay mucho que remontar. López Obrador tiene un paradigma todavía dentro del sistema, y por eso también la derecha pues lo deja llegar, y hubo un pacto por ahí que le dijeron, pues nada más no nos digas que vas a expropiar nada, y órale, te damos chance de que llegues a ser presidente. Y López Obrador pues está jugando con eso y algo puede hacer, pero su paradigma es presidencialista, capitalista y de democracia europea, democracia occidental. No piensa de otra manera. Tendríamos que ser otros los que haríamos un cambio, y que la educación, como bien lo pensó Pablo Freire, es una de las vías, no es la única. Hay que hacer también cuestiones de tipo económico en las cooperativas, que se puede articular con la educación, y también cuestiones de tipo político en la organización de las comunidades. Es decir, no queremos partidos electoreros que no estén buscando votos, sino queremos poder social, poder popular, y eso es política de la buena, diría Aristóteles. Bueno, eso es lo que yo diría, Omar. No, muy bien. Jorge, ¿ibas a decir algo, Jorge?
Sí, no, solamente igual me parece muy interesante todo el diálogo, las vertientes que estamos tocando, todas las posibilidades incluso que se pueden abrir con respecto al pensamiento de Freire, desde las cuestiones políticas, educativas, desde la cuestión cultural, la cuestión del lenguaje mismo, la antropología o los modelos antropológicos que entran en pugna, las luchas ideológicas y la hegemonía. Creo que son tópicos que en este momento no se pueden agotar. Por supuesto, hay debates que se están dando y que se seguirán dando con respecto a esto. Y bueno, pues pienso que, no sé, Omar, podemos seguir mencionando la participación de los presentes Sí, claro. para que nuestros invitados puedan contestarles. ¿No? Sí, de hecho, platicábamos para acá en nuestro grupo de WhatsApp que regularmente estos eventos nos duran 1 hora y media. Se puso bueno, sí, vamos a alargarlo a las 2 horas, ¿por qué no? Sin problema. Hay dos en el chat. La maestra Patti Hurtado, una vieja conocida, muchas gracias por acompañarnos. Maestra Patti comenta, independientemente de la cultura del consumo, el factor racial existe. Es vigente, apuntando siempre a la diferencia del ser por sus características, y entre paréntesis, de toda índole. Y arribita hay una pregunta de Carmen Escalante. Es una pregunta un poco extensa, así que invito a Carmen Escalante, si no tiene inconveniente, que plantee ella misma su cuestionamiento, porque si lo leo, temo no leer de manera correcta y que no se interprete la pregunta como tal vez usted quiere que se interprete. Andera por ahí, Carmen Escalante, si se anima a plantear su pregunta de viva voz. Sí, buenas tardes. Ah, perfecto, muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Sí, me llamaba la atención lo de la incorporación del currículum en San Mateo del Mar, lo que presentó el profesor Rolando. Ya había yo tenido otro conocimiento de experiencias de comunidades de Oaxaca queriendo incorporar prácticas de prácticas culturales al currículum. Y veo que como que esa parte se les hace más fácil a los pueblos originarios. Entonces mi pregunta es, no es, o no veo yo esa facilidad porque tienen a lo mejor un poquito más de identidad cultural que nosotros que vivimos aquí en la ciudad. Es decir, ¿cómo se podría hacer una incorporación de prácticas culturales en alguna zona de aquí de la Ciudad de México, cuando la población es tan diversa? Y por ejemplo, en una sola zona, pues hay mucha migración que llegó de Chiapas, de Oaxaca, de Puebla. Entonces, ¿no es un poquito más difícil hacerlo en la ciudad? Esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias, gracias. Maestro Rolando, por favor. Sí, gracias. Perdón, no hablaba yo hace unos momentos de incorporar los elementos culturales al currículum. Creo que se malentendió. Decíamos, diseñar currículums alternativos a partir del derecho propio de los pueblos originarios, a partir de la cultura, de sus saberes, de sus conocimientos. Creo yo que si nosotros incorporamos los conocimientos culturales al currículum, pues estaríamos cayendo en la subordinación de la cultura nuevamente hacia el proyecto curricular del Estado, y no se trata de eso. Lo que estamos planteando es precisamente trabajar la investigación de los conocimientos, de investigación de los saberes, y a partir de ahí desarrollar un proceso de sistematización que nos permita desarrollar un proceso, un ordenamiento de todos esos elementos que nos permitan construir la propuesta curricular. Y sí, efectivamente, en la ciudad, en los contextos urbanos, es otra situación. Y también está lleno de personas que vienen de distintos lugares. Un servidor también es de otro lugar, no soy de la Ciudad de México. Sin embargo, creo yo que en este ámbito de la diversidad cultural tendríamos que estar pensando en cómo también nos podemos desprender un poquito de la idea de la burocracia educativa, porque la educación está envuelta en un proceso burocrático. Los profesores, las profesoras
tienen que respetar el plan de estudios, los profesores, las profesoras tienen que extraer los contenidos del plan de estudio, y entonces, cuando se hablaba hace unos momentos de nueva escuela mexicana, sigue el mismo proceso de homogeneización. ¿Por qué razón? Porque no estamos considerando, no estamos tomando en cuenta los intereses de los estudiantes, de los niños. Estamos tomando en cuenta los intereses del Estado cuando estamos recuperando los contenidos y todos los elementos que nos plantea el currículum educativo. Entonces, tendríamos que pensar cómo, porque hasta eso, uno de los problemas que hay en torno a toda esta discusión es que no hay un verdadero proyecto de Estado para la formación de maestros. O sea, a los profesores se les da el currículum y los profesores tienen que hacer milagros para poner en marcha ese currículum. Y no es así. Tendríamos que desarrollar un proceso de formación docente en donde se tendrían que mostrar una diversidad incluso de metodologías que permitan transformar la práctica educativa de los profesores. Que los profesores tengan la libertad y la opción de decidir qué metodología trabajar para recuperar los intereses de los niños, para recuperar los intereses de los estudiantes, y de esta manera desarrollar una educación más libertadora, más libre, a partir de los intereses de los sujetos, de los actores. Si un problema se ha cometido en la construcción del currículum, en la construcción de las reformas y en los modelos educativos, es precisamente que se ha invisibilizado a la sociedad y únicamente los especialistas se han dedicado a elaborar el currículo. Sería interesante escuchar cuáles son los intereses de la sociedad, de los padres de familia, de los alumnos, de los maestros y de todos los actores involucrados para realmente construir un currículum que permita incorporar elementos que realmente apuesten a la transformación de la sociedad. El doctor Marco hace unos momentos, es un currículum totalmente homogéneo y por lo tanto tenemos que empezar a replantear la dinámica de currículum a partir de la sociedad. Por eso estamos hablando de un currículum alternativo. Nosotros cuando llegamos a San Mateo no llegamos a imponer ese trabajo, nosotros llegamos a escuchar. Y en esa medida nosotros con ellos empezamos a construir. Y cuando se dice que tienen la identidad muy definida, pues hubo momentos en que dentro de la misma cultura decían, es que esto no quiero que se toque. Es decir, su ritualidad. En este espacio únicamente entran personas de la comunidad. Nos gustaría invitarlos, pero este es algo nuestro. Nuestra cultura es propia. Entonces, si tienen una identidad definida, sí la tienen, pero hay cosas que ni en la misma escuela permiten que se enseñen, ¿no? Porque son procesos históricos, ancestrales, que se están heredando, pero que tienen que ver con ese encapsulamiento cultural que quizás funciona como un dispositivo para oponer resistencia a las imposiciones que se les quieran hacer. Entonces, uno de los principales objetivos que podríamos perseguir para cambiar este sistema educativo, para cambiar las prácticas educativas, creo yo que es empezar a pensar en currículum situados, en cómo nosotros como profesores tenemos que empezar a recuperar los intereses de los estudiantes para construir nuevas formas de hacer educación. Porque estamos y seguimos practicando en esa tradición burocrática que es el plan a partir de una serie de actividades bien establecidas, pero nunca salimos del salón de clase, ¿no? Y entonces por eso hablaba yo que la única forma de cómo vamos a generar una ruptura en cuanto a esas prácticas tradicionales es justamente a partir de practicar una educación en libertad que permita que los estudiantes, que los niños aprendan cosas nuevas y no la reproducción de ese currículum educativo que se nos está imponiendo. Muy bien, miren, perdón, una pequeña interrupción. Nos están comentando en el chat que qué manera o de qué manera pueden contactarse con ustedes. Entonces, les propongo, si gustan, que en el video que está en YouTube y en el video que se va a dar en las diferentes redes sociales, se les pase el contacto a todos ustedes, si es que el doctor Marco y el maestro Rolando no tienen ninguna objeción.
porque hay varios que tienen ganas de seguir platicando sobre esta situación, ahondar en algunas cosas, y supongo que tienen algunos consultas que hacerles a ustedes de manera ya más personal. Sí, y el doctor Marco Murueta creo que tiene un evento a las 7 de la noche en AMAPSI, por lo que estoy leyendo. Ya puso su correo electrónico el doctor Murueta, por si alguien lo quiere copiar. Muchísimas gracias. Y pues creo que no queda más Omar. que... Sí, doctor Muchas Murueta. gracias por la Nada más invitación. Muchas gracias. Si pueden abrir rápido sus micrófonos y les damos un aplauso a nuestros ponentes, gracias. porque creo que muy bien merecido lo tienen. Nos vemos en una Muchísimas próxima. gracias, Que estén muy bien. don Marco. Muchas Hasta gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Luego. Y gracias, doctor Marco. Qué gusto. Muchas gracias. Y pues bueno, nada más despedimos de manera formal el evento. Gabriel, muchas gracias si ya das la despedida, y por supuesto también al maestro Rolando. El doctor Murueta ya se fue, pues, y ahora sí el doctor Rolando, que nos está escuchando, pues igual agradecerle su participación. Me parece que fue muy enriquecedora, en el sentido, sobre todo lo que el doctor Murueta, pues lejos de traernos cuestionamientos o de ponernos debates, discusiones en la mesa, nos dieron sobre todo síntesis, es decir, nos dieron elementos a partir de los cuales pudiéramos nosotros entender, plantear marcos de acción para generar una auténtica transformación, y no como la demagogia que hemos estado escuchando en los últimos meses de la transformación. Me parece que tanto los planteamientos del doctor Rolando como del doctor Murueta fueron precisamente en ese sentido, de decir, hay cosas que se están haciendo y que traen detrás todo un planteamiento crítico, donde todavía incluso el discurso de Paulo Freire está presente, y que van precisamente en toda esta idea de la praxis, y que son cosas que de alguna manera pueden llegar a tener alcances importantes en una comunidad, en una población, pero siempre con esa mira de tratar de cambiar las cosas y de mejorarlas. Pues agradecerle tanto a Rolando como al profesor Murueta, que ya no está con nosotros, su participación, a todas las personas que estuvieron aquí colaborando pues con las preguntas, también con sus aportes, agradecerles a todos por su presencia en esta mesa de discusión, en esta mesa de debate, y invitarlos ya a nuestras redes sociales. Omar nos está haciendo el grandioso favor de estarlas ahí gestionando para que pues, también haya al tanto de los próximos eventos que estamos organizando. Próximamente vamos a tener también algunos cursos, y como ya estamos planteando otras acciones precisamente que nos permitan a nosotros como grupo tener un alcance mayor, y no quedarnos nada más precisamente en los debates, sino también poder tener otras alternativas que ayuden a aquellas personas que quieran tocar con nosotros para seguir colaborando en los diálogos, en las discusiones, en las acciones relativas a la educación aquí en México. Pues muchísimas gracias a todos, y que pasen una muy bonita noche, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, todos muy buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Y estén pendientes para la próxima, Buenas noches. la próxima plática, que vamos a abordar temas que tienen que ver con lo que también se abordó en este momento. Sí. Gracias. Gracias. Buenas noches a todos. Un gustazo, Mario, Asus, Matute, Buenas noches. Pablito. Omar, abrazo. Paco. Saludos. Un abrazo, Mario. Guaquito, qué buena onda por allá andabas. Xochitl, Dania, gracias por Xochitl, participar. Cari, muchas gracias. Nos vamos despidiendo poco a poquito. El guacarrón, del buen Guaquito. Maestro Rolando, muchas gracias. Omar, Eso, Guaquito. Jorge. Gracias, Gabriel. gracias. ¿Qué tal, Osvaldo? Gracias. Qué bueno que estuviste por acá. Sí, mira, ya no pude meterme antes, pero pues lo poco que escuché, pues la verdad, una realidad muy fuerte, ¿no? Que existe hoy en día en toda la sociedad. Sí. Te hubieras despedido con tu baile de lemur, mi hermano. ¿Verdad? Qué bueno, Osvaldo, que te apareciste por acá. Sí, ya no me acordaba de ese baile del lemur. Bueno, voy a cerrar sesión. Un abrazo a Pero todos. nada más me acordé del despedida. Bueno, porque esto va a quedar en YouTube y van a decir que qué bárbaros somos, mano. Un abrazote.
Abrazo a todos. Igualmente, Bye. mi Guaquito. Bye. ¿Cómo ven, Gabo? Déjenme ver si puedo